En los días en que los reyes de Israel alternaban entre la justicia y la apostasía, cuando los profetas caminaban por las ciudades con palabras como espadas, vivía un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, oriundo de Gat-Hefer, en la región de Zabulón. Era un profeta solitario, de temperamento serio, temeroso de Dios pero profundamente marcado por su identidad nacional y su deseo de justicia contra los enemigos de su pueblo. Una tarde, mientras las sombras se estiraban sobre las colinas de Galilea, Jonás escuchó la voz que le era familiar, pero que ahora lo sacudió con fuerza. Levántate, Jonás. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. La orden no parecía tener lógica. ¿A Nínive? ¿La capital del imperio que más daño había hecho a Israel? Los asirios, que derramaban sangre y se jactaban de su crueldad, que colgaban a los enemigos vivos de sus muros y tallaban la guerra en piedra como si fuera arte. No, pensó Jonás. Ellos no merecían advertencia alguna. Merecían juicio, y pronto. En el pecho del profeta creció una tormenta mayor que cualquiera que el mar pudiera levantar. No podía aceptar ser el mensajero de la misericordia para aquellos monstruos. Así que decidió huir, no solo de Nínive, sino de Dios mismo. Descendió al puerto de Jope, con el rostro cubierto y el corazón dividido. Allí encontró un barco que zarpaba hacia Tarsis, una ciudad lejana, en los confines del Mediterráneo, más allá de la influencia de su Dios, o eso pensaba él. Entregó unas monedas, evitó el contacto visual y descendió a la bodega del barco, esperando que el viaje le permitiera olvidar lo que había oído. Pero el que crea que puede huir de Dios, no entiende el alcance de su presencia ni la profundidad de su propósito. El primer día de viaje fue tranquilo. El cielo estaba despejado, los marineros cantaban canciones en lenguas extranjeras, y Jonás pensó que tal vez, después de todo, podría escapar de su llamado. Pero en la segunda noche, mientras los marineros dormían bajo las estrellas y la madera crujía con el movimiento de las olas, un viento nuevo surgió del oriente. Era un viento que no venía del mar ni de la tierra, sino de Dios mismo. La calma se tornó en caos. Nubes negras cubrieron el cielo. El mar se levantó como un gigante enfurecido. Rayos cortaban el firmamento, y truenos hacían temblar el casco del barco. Los marineros, hombres curtidos y endurecidos, gritaban de terror. Cada uno invocaba a su Dios, buscando una respuesta, un consuelo, una salvación. Mientras tanto, Jonás dormía. Sumido en una especie de letargo espiritual, había descendido aún más en la bodega, acurrucado entre sacos de grano, como si pudiera esconderse de su culpa. El capitán, un hombre fenicio de barba trenzada y ojos alados por años de travesía, lo encontró y lo zarandeó. ¿Qué haces, dormilón? Levántate. Clama a tu Dios. Tal vez Él tenga piedad y no perezcamos. El caos crecía. Los hombres, en su desesperación, echaron suertes para descubrir quién era el causante de aquella desgracia sobrenatural. Y la suerte cayó sobre Jonás. Lo rodearon. Sus ojos exigían respuestas. Y entonces, Jonás habló.
soy hebreo. Temo al Señor, Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de él. Los hombres palidecieron. Era un Dios distinto al que ellos conocían, uno que no gobernaba una sola ciudad o montaña, sino el mundo entero. ¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? Jonás respondió sin vacilar. Arrojadme al mar. Yo sé que por mi causa ha venido esta tormenta. Los marineros intentaron resistirse. Remaron con fuerza hacia la costa, pero el mar no cedía. Finalmente, comprendieron que no había otra opción. Clamaron al Dios de Jonás, pidieron no ser culpables de su sangre, y lo lanzaron al abismo. Y el mar se calmó. El viento cesó. Las olas cayeron como cortinas de agua. Los cielos se despejaron. Los marineros, temblando de asombro, ofrecieron sacrificios al Dios que controla los mares. Mientras caía en el mar, Jonás no pensaba en la muerte. Pensaba en el rostro de Dios. El agua lo envolvió. Las algas se enredaron en su cuello. Las profundidades lo tragaron. Pero no fue el fin. Dios, en su misericordia, preparó un gran pez, una criatura del abismo, más antigua que las civilizaciones, que lo tragó entero. No murió. No vivía. Flotaba en una dimensión entre la vida y la muerte, en la oscuridad total, con el olor de la muerte y el eco del juicio. Allí, por primera vez en días, oró. Desde el vientre del Seol clamé, y tú oíste mi voz. Me echaste a lo profundo, hasta el corazón del mar. Mas tú sacaste mi vida de la fosa, oh Señor, Dios mío. Por 3 días y 3 noches, el profeta permaneció en esa prisión viviente. Y al tercero, el pez ascendió. En una playa remota, bajo un cielo nuevo, lo vomitó. Entonces la voz volvió a él, suave pero firme. Levántate, Jonás. Ve a Nínive. Esta vez, Jonás no huyó. Caminó hacia la ciudad durante semanas, cruzando desiertos, ríos y llanuras. En su mente se entrelazaban el temor, la obediencia y una esperanza que no se atrevía a confesar. Cuando al fin llegó, quedó anonadado. Nínive era inmensa. Sus muros de piedra y oro se extendían por kilómetros. Las calles estaban llenas de comerciantes, soldados, sacerdotes de ídolos. Las torres se alzaban hacia el cielo como si desafiaran al mismo Dios. Jonás respiró hondo y gritó: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Lo dijo un día. Lo repitió al siguiente. La gente comenzó a escucharlo. Al tercer día, la ciudad entera hablaba del profeta extranjero. Y algo increíble ocurrió, creyeron. Los ricos y los pobres, los nobles y los esclavos. Todos se vistieron de cilicio. Ayunaron. Se postraron. El rey mismo descendió de su trono, se cubrió de ceniza y proclamó: clamad a Dios con fuerza. Tal vez Él se arrepienta. Tal vez no perezcamos. Y Dios vio sus obras, y tuvo compasión. Jonás salió de la ciudad y subió a una colina para observar lo que ocurriría.
Aún esperaba juicio. Se sentó y construyó una choza improvisada, y esperó. Dios, compasivo incluso con un profeta enojado, hizo crecer una planta que le dio sombra. Y Jonás se alegró. Pero al día siguiente, un gusano la destruyó. Luego vino un sol abrasador, y un viento seco que azotó su rostro. Jonás, agotado, dijo: mejor es morir que vivir. Entonces Dios habló una última vez. ¿Te duele tanto por una planta que ni sembraste ni cuidaste? ¿Y no he de tener yo compasión de Nínive, esa gran ciudad donde viven más de 120,000 personas que no saben distinguir su derecha de su izquierda, y muchos animales? Y el relato termina ahí. No sabemos qué respondió Jonás. Tal vez porque la historia ya no se trata solo de él.